capítulo 9. Marcos capítulo 9. Vamos a estar leyendo del verso 30 al 50. Una lectura un poquito larga, pero por favor, síganla conmigo. Marcos 9, 30 al 50. Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo en el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos, porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que hace un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las 2 manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los 2 pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los 2 ojos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. La sal con que todos serán sazonados es el fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros. El Señor añada bendición a su palabra. Oremos. Tus palabras, Señor, son espíritu y son vida. Tu palabra, Señor, no volverá a ti vacía. Así como la lluvia, la nieve, no vuelven al cielo, sino que cumplen el propósito para el cual son enviadas. Riegan la tierra y da semilla al que siembra, y fruto al que cosecha, y pan al que come. Así es tu palabra, que no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú la has enviado. Bendice esta palabra en nuestras vidas. Que nuestros corazones sean terreno receptivo, fértil, para que esta semilla encuentre cabida y germine y prospere y dé fruto en nosotros y fruto a aquellos alrededor de nosotros también. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. En octubre
el año pasado, me tocó cumplir 40 años. Y ustedes saben, la mayoría de ustedes saben, en este país cuando se cumplen los 40 años, aquí se hace un examen especial. El examen del cáncer de próstata. No es agradable, un poquito vergonzoso, incómodo y duele un poco más en el orgullo que en el cuerpo. Pero a pesar de eso lo hacemos, ¿sí? A pesar de eso vamos. ¿Por qué? ¿Por qué vamos? Por causa de nuestra salud, ¿verdad? Vamos porque es mejor prevenir que lamentar. Vamos porque el cáncer, especialmente este tipo de cáncer, aparece sin avisar. Comienza a crecer sin dar señales de que está allí. Y va creciendo dentro de nosotros hasta que llega al punto que es demasiado tarde. Y acaba con nuestras vidas. Bueno, pero déjeme decirle, hay una enfermedad. Una enfermedad no del cuerpo, una enfermedad del espíritu. Hay una enfermedad, no de la próstata, ni del cáncer cervical, hay una enfermedad del corazón. Que es en ciertos aspectos tal vez peor, más peligroso, más destructivo y con consecuencias más funestas que el cáncer. De la misma manera que el cáncer empieza pequeño sin que lo notemos. Empieza a crecer dentro de nosotros sin darnos muchas señales de que está allí. Pero cuando es evidente que lo tenemos, ha crecido demasiado y está al punto de destruir no nuestras vidas físicas, nuestra vida eterna, nuestra alma. ¿Sabe cuál es? El orgullo. El orgullo. Y alguien dijo por ahí que el orgullo es como el mal aliento. El que lo tiene no se da cuenta que lo tiene, pero todo el mundo alrededor de él lo siente. Sí, hermano. Hay hasta algunos que dicen, me siento orgulloso de ser humilde. De la misma manera que el cáncer. El orgullo empieza pequeño en nuestros corazones, dentro de nosotros. Y comienza a alimentarse de las cosas que hacemos, de las cosas que decimos. Y comienza a crecer dentro de nosotros. Y al principio no nos damos cuenta. Pero se va apoderando, así mismo como el cáncer salta a otros órganos y comienza a hacer metástasis. De la misma manera el orgullo empieza a contaminar cada área de nuestras vidas. Cada una de nuestras relaciones humanas. Y déjeme decírselo de nuevo. El orgullo, en cierta forma, es más peligroso que el cáncer. Porque el cáncer te puede quitar la vida, pero el orgullo te puede destruir eternamente. Fíjense, ¿verdad? El cáncer, nosotros vamos y nos hacemos el test. Yo creo que en este pasaje que acabamos de leer de Marcos, la Biblia puede funcionar como un espejo. Para que nos analicemos a nosotros mismos, para que nos hagamos un test en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para ver si nosotros estamos contaminados con esta enfermedad tan terrible.
Los discípulos venían discutiendo quién iba a ser el más grande, quién iba a ser el más importante, quién iba a tener el puesto de esto, quién iba a ser el ministro de Justicia, quién iba a ser el ministro de Economía y Finanzas en el reino de Dios. Y el Señor venía callado. Y ellos no se daban cuenta que el Señor los venía escuchando. Pero el Señor venía en silencio, escuchando todo. Bueno, y lo más interesante es que Jesús no solamente tenía la capacidad de escuchar las palabras que se dicen, Jesús tiene la capacidad también de ver los corazones y de sentir el movimiento espiritual dentro del corazón de cada uno de estos discípulos cuando se iban excitando y alarmando y acalorando en el debate. Saben que cuando uno empieza a discutir acaloradamente, el ritmo de palpitación del corazón, la tasa de palpitación del corazón se comienza a acelerar. Y yo me imagino que el Señor podía sentir toda esa vibración espiritual que estaba saliendo del corazón de los discípulos, pero Él venía callado. Y cuando llegan a donde iban, el Señor, oiga muchachos, ¿y de qué era que discutían tanto en el camino? Los discípulos les dio pena. Se quedaron callados. Bueno, ellos saben que cuando el Señor hace una pregunta, no es porque el Señor necesita información, sino porque el Señor está sondeando el corazón de aquel a quien le hace esa pregunta. Nos agarró. ¿Quieres que le diga algo, muchacho? Ven, papito, tú que estás aquí, ven acá. Un niño que estaba ahí, ven acá. Y el Señor lo abrazó. ¿Cómo es tu nombre? Josué. Muchachos, si ustedes no reciben a un niño así como este, como si me recibieran a mí, no pueden entrar en el reino de los cielos. Porque el que recibe a un niño como este, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué está Jesús diciendo aquí? Que los niños son tan lindos, son tan cute, ellos son unos angelitos y hay que tratarlos bien y no decirles nada para no dañarles la autoestima. ¿Eso es lo que Jesús está diciendo? No. Bueno, los niños, en la sociedad en que Jesús vivió, los niños no tenían ningún derecho. Los niños no tenían ningún estatus social. Los niños no tenían ningún dinero, ni siquiera los hijos de los ricos. Porque cuando los hijos de los ricos tenían una disposición legal de que si los padres morían, el muchacho no podía tener acceso a la plata, a la herencia, hasta que fuera mayor de edad. Y el siervo, el mayordomo de la casa, tenía más poder y más autoridad que el hijo del dueño, hasta que el hijo del dueño fuera un adulto. Los niños no tenían ningún derecho. Los niños no tenían ningún estatus social. Los niños no tenían ningún dinero. Los niños no le pueden devolver el favor a nadie porque no tienen ningún recurso. Pero Jesús le está diciendo a sus discípulos, muchachos, ustedes tienen que recibir a los niños como si me recibieran a mí. Ustedes tienen que tratar a aquellos que no tienen recursos, a aquellos que no tienen derechos, a aquellos que no tienen estatus, a aquellos que no tienen dinero. Tienen que tratarlos como si fuera yo. ¿No están viendo el asunto aquí? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? El Señor está diciendo a los discípulos, aquel que es humilde, trata con dignidad a los que tienen menos que él. Pero si tú eres orgulloso, tú menosprecias a aquellos que tienen menos que tú. Menos dinero, menos educación, menos estatus,
menos poder, menos cualquier cosa. Porque déjeme decirle algo, el verdadero carácter, la verdadera calidad moral de una persona se muestra, se sale en las relaciones de esa persona con aquellos que tienen menos que él, con aquellos que están por debajo de él. Porque delante del jefe todo el mundo es humildito. ¿Sí? Yo lo veo todo el tiempo en la oficina. Delante del jefe todo el mundo es sí señor, sí señor, sí señor. Pero cuando salen allá afuera y tienen que tratar a aquellos que están por debajo de ellos, ahí se les sale el orgullo. Ahí se les salen los colores. Ahí se les sale el cobre. Hermanos, cuando yo era un estudiante universitario, estaba terminando mi carrera en Brasil. Tuve un jefe, el doctor Carvalho. El doctor Carvalho, un hombre así, flaquito, parecía como un gurú, así como una persona de la India, ¿no? Así, tez oscura, barba, flaquito. El doctor Carvalho llegaba, entraba donde yo estaba trabajando. Y me decía, ¿en qué estás trabajando ahí? No, estoy haciendo aquí el proyecto de la Petrobras. Petrobras es una empresa importante en Brasil. No hagas eso. ¿Qué más tienes ahí? No, tengo otro proyecto. No trabajes en eso. Ven, trabaja en este acá. Ok. Al rato entraba el doctor Carvalho a la oficina con los representantes de la Petrobras, los presidentes, los vicepresidentes de investigación y desarrollo, y llegaba y se me paraba al lado y me decía, ¿qué estás trabajando ahí? Digo, el proyecto de la compañía pesquera. Dice, ¿y por qué no estás trabajando en el proyecto de la Petrobras? Ajá. Trata mal al que está por debajo. Porque necesita alimentar su orgullo delante de aquellos a los que quiere impresionar. Bueno, hazte el test. ¿Cómo tratas tú a aquellos que son menos que tú? Aquellos que tienen menos que tú. Los niños, otros inmigrantes, los que son inmigrantes de otros países, que consideramos inferiores al país de donde nosotros salimos. Cuidado que hay un poco de orgullo ahí. Hazte el test. Cuando yo era un jovencito en Panamá, no sé ahora, cuando yo era un joven en Panamá tenemos una tribu indígena, los Kuna. Hay en Panamá y hay también en Colombia, del lado donde Panamá pega con Colombia. Tenemos los Kunas. Muchos Kunas dejan su comarca, su reserva indígena, vienen a la ciudad de Panamá para estudiar, para tratar de salir adelante, para trabajar, enviar dinero a sus familias, qué sé yo. Y muchos de ellos toman trabajos que no requieren mucha calificación. En los McDonald's, en Panamá no es como aquí, que usted cuando termina de comer va y pone la bandeja en la basura. El panameño deja de comer en el McDonald's y se para y deja toda la basura y toda la bandeja y todo ahí en la mesa. Y una vez yo estaba comiendo con unos amigos en el McDonald's. Y cuando nos fuimos a parar, en Brasil hay que recoger las bandejas. Yo fui a recoger la bandeja. Y un amigo me dijo, ¿para qué vas a recoger eso? Déjaselo ahí al Kuna. Bueno, ¿cómo se llama eso? Eso es orgullo. Eso es falta de humildad. Y eso fue lo que el Señor le señaló a los discípulos. Fíjense cómo ustedes tratan a los pequeñitos, a los que no tienen derecho, a los que son menos que ustedes, a los que tienen menos estatus, educación, dinero, recursos, lo que sea. Hay otro aspecto de este pasaje que yo lo veo también como un espejo para hacernos el test, a ver si tenemos esta enfermedad dentro de nuestro corazón.
fíjense la otra historia que Marcos menciona aquí. La historia de los discípulos viendo a otra persona reprendiendo los demonios en el nombre de Jesús. No solo reprendiendo, echando fuera los demonios en el nombre de Jesús. Y los discípulos van muy orgullosos a decirle al Señor: Señor, mira lo que hicimos. Vimos uno que estaba por allá reprendiendo demonios en tu nombre y nosotros lo censuramos y se lo prohibimos, porque él no es uno de nosotros, no es uno de los nuestros. ¿Están sintiendo el aire de superioridad aquí? Él no es uno de nosotros. Lo que es más irónico es que si ustedes leen el pasaje anterior, los discípulos habían fallado tratando de sacar un demonio mientras Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Eso es lo que es irónico. Los discípulos quedaron avergonzados cuando ellos trataron de sacar un demonio mientras Jesús estaba en el monte orando y recibiendo la gloria del Padre. Pero luego, cuando ven a otro que sí lo está haciendo exitosamente, se lo prohíben. ¿Por qué? Porque no es uno de nosotros. Bueno, ¿están viendo lo sutil que es, pero lo peligroso que es también? ¿Cómo tú tratas a aquellos que son más exitosos que tú? Aquellos que tienen más que tú. Aquellos que están haciendo las cosas que tú has fracasado en hacer. Las cosas que tú has intentado hacer en la vida, pero no las has podido hacer. Y ves a otro que no es como tú, que no se ha matado estudiando como tú te mataste estudiando, que no tiene tantos años en este país como tú tienes, que no habla inglés como tú lo hablas, pero le está yendo mejor y es más exitoso. ¿Cómo te sientes? Hazte el test en tu corazón. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes envidioso? ¿Te sientes celoso? Ese era el problema de los discípulos. Y te voy a decir cuál es el problema de la envidia y de los celos. Falta de humildad. Falta de humildad. Sucede en el ministerio también. ¿Cómo aquel fue al seminario igual que yo? Se graduó con el mismo título que yo. Yo le explicaba y lo ayudaba a escribir sus tareas en el seminario. ¿Cómo aquel tiene una iglesión tan grande? Y fíjese yo el iglesín chiquito que tengo. Cuidado. Empieza sutil, sin darse cuenta uno, pero está ahí, contaminando tu interior y creciendo dentro de ti. Jesús dijo: ¿por qué? ¿Por qué se lo impidieron? Déjenlo que sea exitoso, déjenlo que le vaya bien. Si está reprendiendo los demonios en mi nombre y los demonios están saliendo, no es nuestro enemigo. ¿Por qué lo quieren parar? Me recuerda otro evento en la Biblia donde habían gente profetizando en los días de Moisés y Josué le dice a Moisés: mi señor, mire que toda esta gente están profetizando. Y le dice Moisés a Josué: ¿y qué? ¿Estás tú celoso por causa de mí? Yo quisiera que todo el pueblo de Israel fueran profetas y que Dios le hablara a todo el mundo. Bueno, yo quisiera que hubieran iglesias grandes, que el Señor se manifieste, que el Señor se... Bueno, y si el Señor escoge a alguien para darle mucho éxito en su nombre, bendecido sea el nombre del Señor. Pero no puede ser porque este se está poniendo como muy ya importante y la gente le gusta mucho cómo enseña y todo. No, este lo tengo que eliminar, porque no es como yo. Eso es falta de humildad. Eso es orgullo.
Porque tú te sientes que tú eres mejor. Y por lo tanto tú tienes que tener mejores cosas. Y tener más éxito. Y te tiene que ir mejor a ti. Y hay una cosa más. Que yo creo que nosotros debemos usar este pasaje como un espejo para reflejarnos y hacernos un test en nuestro corazón de nuestra salud espiritual. Mira, mi hermano, presta atención la manera como tú discutes. Te lo voy a repetir. Presta atención a la manera como tú discutes. Yo no estoy hablando aquí de una diferencia de opinión. Todo el mundo tiene diferencia de opinión. Yo no estoy hablando aquí de diferencia de opinión o de diferentes perspectivas. Estoy hablando de discusión acalorada. Cuando tú te pones, como decía mi abuela era colombiana, mi macho, mi mula, mi mula, mi macho, mi macho, mi mula, mi mula, mi macho. Y todo el mundo tiene que ceder ante la fuerza de tu argumento. ¿Por qué? ¿Por qué más? Porque tú tienes la razón. Right? El que discute así está convencido que tiene la razón. Y discute y argumenta y está acalorado y se le empieza a subir la cara, se le pone la cara roja y se le empieza, la vena se le empieza a hacer esto aquí, a soplar así. ¿Ah? Porque él tiene la razón. Y esta gente, estúpidos, limitados intelectualmente, no pueden darse cuenta que es tan evidente que él tiene la razón. No, los discípulos venían discutiendo feo. Cuando el Señor sintió la necesidad de llamarles la atención y les dio todo este discurso, los discípulos venían discutiendo feo. ¿Y qué venían discutiendo? ¿Quién va a ser el más grande? ¿Quién va a ser el más importante en el reino de los cielos? ¿Cómo se llama eso? Eso es orgullo. Eso es orgullo. Presta atención a la manera como tú discutes, cómo argumentas. Porque ¿sabes qué es lo más triste, mi hermano? No solo sucede en las casas, sucede en las iglesias. Y las iglesias se dividen. Y la iglesia se hace un escándalo por causa de estas discusiones, de estos argumentos, de estas riñas, contiendas, argumentos, peleas, divisiones, disensiones, que dicho sea de paso son todas obras de la carne. Las iglesias se dividen y se vuelven el escándalo delante del mundo, porque la persona, hay uno o dos que están convencidos que la cosa tiene que ser de la manera que ellos dicen que tiene que ser. Wow. Cuidado. Cuidado con la manera como discutimos. Principalmente en nuestras casas y en el pueblo del Señor. Porque esto es asunto serio. Es serio. Esta enfermedad es mortal. ¿Sí? ¿Quiere que le muestre? Cualquiera de ustedes, cualquiera, que haga pecar a uno de mis pequeñitos. Lo acaba de decir Jesús ahí. Cuidado, cualquiera de ustedes que haga pecar a uno de mis pequeñitos, mejor le valdría que se amarrara una piedra de molino al cuello y se tirara en el mar. ¿Quiénes son los pequeñitos?
La gente más débil. La gente que no entiende ni siquiera por qué estamos discutiendo en la iglesia. La gente que no entiende la diferencia entre una cuestión que se dice en latín y la otra cosa que se dice en griego. La gente que vienen con hambre de Dios, pero lo que se encuentran es un pueblo de gente orgullosa peleando uno con otro. Esos son los pequeñitos. Y el Señor dice, cuidado, porque el orgullo no solamente es un pecado que tú cometes, es un pecado que cuando ya estás avanzando y entrando en fases terminales, contamina a otros y hace a otros pecar. Y la gente sale, uy, pero ¿para qué me voy a meter en esa iglesia si... Vea, ¿cómo es? Cualquiera que hace pecar a uno de mis pequeñitos, más le vale amarrarse una piedra de molino. Las piedras de molino, yo vi una en Israel cuando estuve allá, es como el tamaño de este piano, más o menos. Eso no lo movía un hombre, eso lo movía un burro, un mulo. Más le vale amarrarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al mar. Y dice más Jesús. Ya esto fue duro, ya eso dolió. Pero el Señor sigue diciendo más. Porque este tema es de vida o muerte. Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Es mejor que entres tuerto en el reino de Dios a que entres con dos ojos en el infierno. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala de ti. Es mejor que entres manco en el reino de Dios que entres completo en el infierno. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Es mejor que entres sin pie en el reino de Dios a que entres completo en el infierno. Mi hermano, si el orgullo no se detecta a tiempo, te destruye no tu vida biológica, física, te destruye tu vida espiritual. ¿Qué se hace con el cáncer? Cuando ya están avanzados y hay que hacer algo, ¿qué se hace? Se corta, ¿verdad? Se corta. Y yo conozco, ustedes tal vez también, conocen por ejemplo damas que le han cortado un seno. ¿Por qué? Por salvar su vida. Y es doloroso y es vergonzoso y es triste. Pero es mejor perder un seno que perder la vida. La otra vez estaba viendo en la televisión uno de estos shows de Believe It or Not, de Replays. Una persona que tenía un tumor por dentro de la cabeza. Y le extrajeron, le sacaron el tumor. Y el tumor se quedó sin ojos, se quedó con un hueco. Todo esto aquí adentro, por dentro es un hueco. Se mete un foco, un flashlight, y se alumbra y asusta a la gente. Lo ha agarrado de broma. Porque le falta un montón de órganos de un lado de la cara por un tumor. Se lo pudieron sacar. El orgullo, mi hermano, es como un tumor canceroso. Empieza sin que te des cuenta. Crece dentro de ti. Y destruye tu vida espiritual. Córtalo. Córtalo. Porque déjame decirte algo. No hay lugar para el orgullo en el reino de Dios. Y aquellos que insisten en guardar orgullo en sus corazones no van a entrar al cielo. Suena duro, pero no lo digo yo. Lo dijo Jesús. ¿Cuántas veces escucharon a Jesús mencionar el infierno en este pasaje que acabamos de leer? Y yo no sé de los predicadores que andan mencionando el infierno para todo y todo el tiempo. Los que están aquí, que me conocen, saben. Pero lo que la Biblia dice, la Biblia lo dice. Y lo que Jesús dijo, Jesús lo dijo. Y eso yo no lo puedo cambiar. Déjeme repetírselo. No hay, porque esa es la lección del Señor a sus discípulos. No hay lugar alguno para el orgullo en el reino de Dios. Y aquellos que insisten en guardar orgullo en su corazón no van a entrar al reino de los cielos. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Él vio por dónde venía la cosa.
Y dijo, muchachos, cuidado. El que quiera ser mayor, ese sea el siervo. ¿Sabe cuál es el antídoto para el orgullo? Una vida de servicio. Sirva a todo el mundo. Con mayor razón aquellos del pueblo de Dios. Sirva sin esperar nada. Sirva a la gente que no le pueden devolver el favor. Sirva a la gente que no tienen plata. Sirva a la gente que no tienen educación. Sirva a la gente que no tienen estatus social. El que quiera ser el más grande en el reino de los cielos, ese sea el siervo de todos. Una vida de servicio. Ese es el antídoto para el orgullo. Para mantener el orgullo a raya en nuestros corazones. Vivir sirviendo. Hay uno que dice, amar, amar, amar. Es entregarse en cuerpo y alma a la humanidad. Vivir, vivir, vivir. Siempre sirviendo. Aunque tú no esperes nada para ti. Esa es la cura. Hazte el test y aplica la cura. El apóstol Pablo nos lo dijo claramente. Hayan ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esos son los demonios, los diablos. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús lo dijo. Venid a mí los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Señor les bendiga. Oremos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Tu palabra nos advierte. Nos advierte cuando vamos en el mal camino, para que corrijamos el rumbo. Y tomemos no el camino que lleva a destrucción, sino el camino que lleva a la vida eterna en tu reino. Que podamos examinarnos a través de esta palabra, hacernos nuestro examen. Como lo dice el apóstol Pablo a los Corintios, si pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos condenados. Que seamos juzgados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Si hay en nuestro corazón alguna raíz de orgullo, toca nuestro corazón ahora. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Haznos limpios, Señor. Y guíanos por el impulso y el poder de tu Espíritu a vidas de servicio. Para que aprendamos a ejercitar humildad cada día, sirviendo a otros. En el nombre de Jesús, nuestro Maestro y Salvador, te pedimos estas cosas. Amén.
Invito a ponerse en pie, vamos a cantar una canción más.